Señor nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta el momento en el que hablarás a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que quites mis palabras, pongas tus ideas solamente en el corazón de mis hermanos, en su mente, y edifiques, Señor, a tu pueblo en esta tarde, porque así lo has prometido y porque tu Espíritu tiene esa intención. Quiero pedirte que se mueva, Señor poderoso, y que llene nuestros corazones en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos iniciando, hermanos, una serie de sermones ahora en relación al servicio. Recuerdan que tuvimos un par ya de sermones y estamos ya hablando acerca de los ejemplos que Jesús nos ha dado para el servicio, y lo que la Biblia habla acerca del servicio. El servicio, hermanos, nosotros tenemos una idea, pues yo creo que todos tenemos una idea de qué es el servicio cristiano. No estoy hablando del servicio solamente altruista, hermanos, ese que ayuda a las personas en necesidad. Estoy hablando del servicio cristiano y vamos a hacer esta diferencia y puntualizarla, porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado para el servicio. No somos solamente personas que estamos llamados a estar haciendo un culto y solamente eso, o recibir una palabra aquí y solamente eso, y retirarnos con el corazón lleno porque está el sermón hecho para eso y el Espíritu se mueve y Dios nos da esa respuesta. Nos vamos a casa en pescados y luego nos cargamos otra vez en la semana y nos vemos y se vuelve terapéutico esto. No debe ser así. Nuestra vida debe ser una vida dedicada a Dios, que cambie, que se transforme, que sea nueva cada día, que encuentre las misericordias de Dios y pueda refrescarse cada día. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Jesús es el ejemplo de servicio, ¿ok? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo vino precisamente para dejarnos a nosotros claro qué es lo que tenemos que hacer. Y miren, Lucas 22:27 dice lo siguiente. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿Quién es? ¿El que sirve la comida o el que está sentado a la mesa? Bueno, el mundo dice que el que está sentado a la mesa, ¿no? Es el más importante, porque no estamos hablando de quién es el más importante para servir. Porque si dijéramos, ¿quién es el más importante para servir? Pues sí, el que tiende la mesa, no el que está sentado a la mesa. Pero si decimos, ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Tradicionalmente nosotros en el mundo diríamos el que está sentado a la mesa, es el que recibe la atención, ¿de acuerdo? Y nosotros, hermanos, en el servicio cristiano tenemos este encuadre diferente. ¿Ok? Aquí dice, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida. No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Y ese es el ejemplo de Jesús. Díganme, hermanos, cuando escuchan que Jesús se hizo hombre, ¿qué sienten ustedes en su corazón? Él es el dueño del universo, Él es por el que se hizo todas las cosas. Él las hizo y fueron para Él hechas. Y esa personalidad, ese ser que nos ama profundamente, se hizo ser humano. ¿Qué sientes en tu corazón y en tu mente cuando escuchas esa idea? Hay gente, hermanos, que dicen que es una locura, que esto no es cierto. Que no puede ser que el Dios del universo, el creador de todo, se haya venido a ser uno como yo. Y yo creo que tiene cierta lógica, ¿no, hermanos? Pensar que el más importante se haya hecho como el menor. Pero nosotros entendemos esto por el gran amor que sabemos que Jesús nos tiene. Y este es el nivel de servicio que nosotros vamos a analizar en toda esta serie de sermones del siguiente trimestre. Y que hemos estado ya empezando a hacerlo. Dice, consideren lo siguiente. Yo soy el maestro y les he servido la comida a ustedes. Yo creo que ustedes me consideran, dice Jesús, el más importante. Pero yo mismo me puse en un lugar en el que primero son las personas a las que sirvo. Yo mismo soy maestro. ¿Y por qué recalca que es el maestro? Porque esta es precisamente una enseñanza principal. Porque esto es algo que él quiere que quede grabado en nosotros. No estamos aquí para ser los más importantes. Estamos aquí para servir. Porque el maestro nos dio ejemplo de servicio. ¿De acuerdo? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Miren, hermanos, tenemos el llamado de Jesús y también debemos servir a los demás. Jesús nos dijo que estamos aquí para servir.
y hay muchos textos que hablan del servicio. No los voy a mencionar todos, ustedes conocen algunos, voy a mencionar algunos más adelante, pero creo que no queda lejos de nosotros el entendimiento de que Jesús nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para atender las necesidades de las personas. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. ¿De acuerdo? Y díganme, hermanos, ¿qué tipo de ayuda es el servicio cristiano? ¿Qué tipo de ayuda sí aplica el servicio cristiano? ¿Cuál no aplica el servicio cristiano? Piénsenlo. Por ejemplo, decimos, bueno, podemos llevar comida al necesitado. ¿Es servicio cristiano? Sí, va, porque hay que alimentar al hambriento. Visitar a alguien en la cárcel. ¿Es servicio cristiano? Lo requieren las personas que están ahí, una visita, con quien platicar, con quien escuchar cosas nuevas, con quien escuchar de algo fuera, que les dé esperanza, que dé un aliento, sí se requiere. Visitar a un enfermo, o cuidarlo incluso, hacer el servicio hasta ese punto. ¿Es servicio cristiano? ¿Qué más es servicio cristiano, hermanos? Denme ideas. Ok, necesidades físicas, necesidades sociales, hermanos, alguien que sea despreciado, alguien que sea discriminado, alguien que sea segregado por la sociedad, necesita ser restaurado. ¿Ese es el servicio cristiano? ¿Qué más, hermanos? Díganme más ideas. Llevar el mensaje de salvación es servicio cristiano. ¿Por qué es un servicio cristiano, hermanos? Porque dice que el servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Predicar el evangelio es ayudarlos a llegar al mensaje de Jesús. Y esto es el servicio que nosotros hacemos, o que debemos hacer. Y Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, no nada más lo hagas ahí con los que estén cercanos, ir por todo el mundo, en un esfuerzo específico. ¿De acuerdo? ¿Qué más es servicio, hermanos? El servicio espiritual también podría ser que alguien esté en depresión o esté espiritualmente desviado, y entonces nosotros llegamos y le damos un consejo de la Biblia. Nos apoyamos en la Biblia y hablamos con él y le decimos, voltea, hay un mundo diferente, puedes cambiarlo, puedes hacer cosas diferentes. Y tu vida va a cambiar por 100%. Hermanos, cuando a ti te hablaron la primera vez, ¿tú creías que tu vida podía cambiar tanto? ¿Alguna vez imaginaste todo lo que ha cambiado tu vida después de conocer a Jesús? Cuando llegó la primera vez, yo creo que no teníamos idea. Decíamos, bueno, este Jesús que yo conozco ofrece muchas cosas muy bonitas, pero yo jamás imaginé el cambio que iba a tener en mi vida, jamás. Y lo que ha hecho Jesús en mi vida ha sido algo fuera de lo común. Y creo que en ustedes igual, porque nadie puede estar aquí consciente de lo que está haciendo y estar impasible, ¿no? Sin moverse, sin hacer algo extraordinario, sin decir, ok, estoy llamado para hacer algo diferente. El servicio, hermanos, es prestar asistencia también en el lado económico, en el lado físico, en el lado intelectual. Nosotros tenemos muchas maneras de ayudar en el servicio cristiano: una sonrisa, una palmada, un abrazo, cercanía, acompañamiento, recursos. Podemos hacer muchísimas cosas en el servicio. Incluye el servicio altruista, el servicio cristiano. El servicio altruista se queda solamente en calmar un poco la necesidad. El servicio cristiano lleva en ese cubrir la necesidad del mensaje del evangelio. Y esa es la gran diferencia, que nosotros lo hacemos con la intención de que ellos conozcan. Y esa es la diferencia entre un servicio altruista y un servicio cristiano. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? El servicio cristiano nace del amor genuino por el Salvador. Nosotros no lo hacemos porque Jesús nos dice que hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos en respuesta al amor que sentimos que Jesús nos da. ¿Es diferente, hermano? ¿Alguna vez lo has pensado así? Porque hay mucha gente que dice, mira, yo leí en la Biblia que hay que servir y por eso lo hago. A decir, Jesús me amó a mí tanto que a mí me es obligación, como decía Pablo, me es impuesta necesidad ir a servir a los demás. Por lo que yo recibí, a mí me nace ayudar a los demás. Ese es el servicio auténtico, ese debería ser el servicio cristiano. A ti te trajeron el mensaje y cambió tu vida. Cambia la de los otros. Estás llamado a eso, como que nobleza obliga, ¿no? Dice el dicho, hermanos. Sí, el servicio es así. El servicio cristiano nace del amor genuino por el Salvador
y por aquellos a quienes servimos, porque también amamos a las personas. ¿Me siguen, hermanos? Cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos. Si tú despiertas en ti el amor que Cristo te ha dado, entonces despiertas el amor por tu prójimo, por tu prójimo. Y cuando tienes amor por el prójimo, entonces el deseo de ayudarlo es natural. No se forza, no es una carga, es impuesta necesidad. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, amar es el primer ejemplo que Jesús nos da para poder servir a plenitud. Si tú quieres servir como debe ser, las cosas, cristiano, como debe ser hecho, entonces primero hay que amar. Amar como fuiste amado. Recíproco con Jesús el amor. A lo mejor no podríamos llegar a la intensidad con la que nos ama el Padre o la intensidad con la que nos ama Jesús, pero sí podemos despertar en nosotros un amor intenso al saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Díganme cosas que Dios ha hecho por ustedes, por nosotros, que te confrontan en ese punto, que te levantan a trabajar, que no te dejan estar sentado, que si tú ves a alguien en necesidad, inmediatamente te desprendes. ¿Qué sabes que Jesús ha hecho contigo, que Dios ha hecho contigo, que te fuerza a hacer eso? Te fuerza, lo pongo entre comillas, no estamos nadie por saber. ¿Qué cosas sabes que Dios ha hecho y que te ponen aquí en ese punto? Primero que nada, ¿no? Porque es inmerecida. El perdón de pecado no es algo que merecemos. No era necesario. Algunos dicen que Jesús muriera. Dios podría perdonarnos los pecados, pero lo hizo así con la intención de que nosotros viéramos el gran amor con el que está ejerciendo su pasión. ¿Qué más, hermanos? ¿Te ha perdonado el pecado? ¿Qué más ha hecho Jesús? ¿Qué más ha hecho Dios? Que lo confronte, que lo haga no quedarse sentado, sino levantarse. Él ofreció su vida para que nosotros pudiéramos vivir y que Él pudiera vivir a través de la iglesia. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más ves ahí que te pueda ya levantarte a servir? Nos aceptó, lo vemos en la mañana. No es una aceptación así nada más, ¿verdad? Esto es una aceptación completa. No tiene una condición. ¿Qué más requisitos vimos? No hay una condición. No tenemos que tener ningún requisito. Simplemente somos lo que somos y Él nos conoce y así como somos, así nos ama. Cuando amamos a los demás, deseamos ayudarles. Todos, hermanos, debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social, ni nuestra edad. Todos podemos ayudar, todos podemos servir, todos podemos compartir el Evangelio. No importa qué tan pobre seas, no importa qué tan ignorante te sepas, sino que solamente sepas el mensaje del Evangelio, con eso puedes salvar un alma. Amén. Algunos piensan que solo la gente pobre y desvalida debe servir. ¿Ustedes qué piensan? La gente que no tiene recursos, esa es la que debe servir para que reciba un salario y entonces tengan de dónde subsistir. Ellos son los que tienen que servir. Los ricos no. Los ricos deben ser servidos. Bueno, hay otros que piensan que únicamente los ricos deben prestar servicio. ¿Saben la diferencia? Los ricos sí tienen recursos para dar un servicio. Entonces ellos dicen, bueno, los ricos sí tienen para servir a otros. Entonces ellos son los que deberían de dar un servicio. Los pobres, no, ¿qué le vamos a compartir a alguien? ¿Qué piensan, hermano? ¿Cuál de las dos es correcta? Pues ninguna. Jesucristo enseñó otra cosa. Jesucristo nos dijo, más entre vosotros no serás, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será. Sí. Es una enseñanza directa, hermanos, así, plena, justa, estratégica para nosotros también, porque nos pone en el lugar que necesitamos estar. Cuando nosotros servimos es cuando nos damos cuenta de las necesidades de las personas. Cuando nosotros servimos a las personas es que realmente conocemos a la persona. Es que podemos entrar a esa necesidad. Podemos ver el corazón, podemos ver la respuesta, podemos conocer corazones agradecidos. Cuando nosotros nos ponemos en servicio, conocemos el nuestro.
se diseminan todas las ideas que tenemos y analizamos nuestro corazón, qué tan sensible es a esa necesidad. ¿Alguna vez has servido y has llorado al servir? ¿Que has visto la necesidad ahí? No sé si han visto imágenes de guerra últimamente, hermanos. Han pasado muchas desgarradoras de niños, sobre todo. Esas me parten a mí el corazón, pero son cosas que te marcan. Y tú dices, ojalá pudiéramos extender nuestro servicio a ese lugar y ayudar niños, ayudar personas que no pueden hacerlo, que no tienen los recursos. Pero dice, volviendo al tema, dice Jesús, entre nosotros no será ver quién es el que debe servir o quién no, todos debemos de servir. Entre nosotros el que quiera ser el mejor, el mayor, debe ser servidor. Y esto es algo que tenemos que dejarlo bien clarito, hermanos. Es un pilar en el servicio. En la disciplina del servicio tenemos que entender que todos estamos llamados para servir. Jesucristo nos dejó el ejemplo y no hay nadie que pueda escapar a este punto. Todos estamos llamados para servir. Debemos servir en algo, a nuestro prójimo, a los cercanos, a los necesitados, a los ricos, a los pobres, a todas las personas. Hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás de manera económica, social, física y espiritual. ¿Verdad que sí? Díganme ideas, hermanos. Ya platicamos algunas ahorita. Podemos tomar nuestro recurso dinero directamente y suplir una necesidad. Podemos apoyar físicamente a alguna persona en depresión, en alimento, en enfermedad, en prisión. En lo social, hermanos, podemos hacernos amigos, podemos levantar a alguna persona y hacerla parte del grupo, personas que se sienten discriminadas, solas, como lo vimos en la mañana, y también podemos hacerlo de manera intelectual. Hay personas que no entienden el mensaje, si tienen una manera de pensar como fueron formados, y nosotros podemos irrumpir en ese estilo de vida y cambiar a través del mensaje de Dios. El servicio implica sacrificio, algunas veces muy grande. Por ejemplo, El Salvador dio su vida. Ese es el más grande sacrificio que jamás nadie haya hecho. Así que nosotros tendríamos que estar dispuestos, si queremos servir, porque es un llamado, porque está firme la propuesta, porque el Evangelio está estableciéndolo como una necesidad para los cristianos, como un requisito de ser cristiano, está el servicio, entonces implica el sacrificio muchas veces. Y cuando hablamos ya del sacrificio, pues ya como que no levantamos la mano. Como que decimos, no, si hay sacrificio, entonces no. ¿Qué piensas, hermano? Quiero decirte esta tarde que si no estamos dispuestos al sacrificio del servicio, no servimos para servir. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a tomar algún sacrificio en eso. Y no todo el sacrificio, hermanos, es doloroso. No todo el sacrificio es pérdida. El sacrificio puede ser una ofrenda agradable a Dios. Por eso la palabra es sinónima, ¿te das cuenta? Nosotros podemos ofrendar ese dolor, nosotros podemos ofrendar ese recurso que se pierde, podemos poner ese recurso que nosotros brindamos para ayudar a alguien más que a veces es pesado y lo podemos ofrecer a Dios y Dios provee. Y cuando tú ves que Dios provee, entonces todo sana, porque Dios está en control de todo eso. Así que el servicio no es una pérdida, es una disciplina, es para entender que Dios está ahí con nosotros y no nos deja solos, pero tampoco deja solos a las personas que ayudamos. Y es una cadena en la que Dios está haciéndose presente cada día. ¿Por qué es tan importante entonces servir, hermanos? ¿Por qué servir? Bueno, es por medio del servicio que los hombres y mujeres y los niños y las niñas y los ancianos ayudan en la obra que el Señor lleva a cabo. ¿Por qué es tan importante servir? Pues porque nosotros trabajamos para Dios. ¿Okay? Es importante porque así es más fácil transmitir el mensaje. Nosotros suplimos una necesidad y luego les hablamos de Dios y la gente está puesta para recibir el mensaje. Ustedes han oído también que si alguien tiene hambre no recibe el mensaje. Así que primero nosotros quitamos el hambre y luego damos el mensaje. Si alguien tiene alguna necesidad y está en enfermedad no recibe el mensaje. Curamos, ayudamos, apoyamos y damos el mensaje. Y el corazón se abre. El corazón florece, el corazón no está apercibido para recibir el mensaje. ¿Me sigues en eso? ¿Por qué tenemos que servir? Porque así se quita el sufrimiento de las personas también. Así que si las amamos, nosotros les servimos para quitar ese sufrimiento. Ya no va a tener hambre,
ya no va a tener frío, ya va a tener un lugar en donde reposar, ya va a tener comida, ya va a tener un abrigo, ya va a tener consuelo, ya va a tener un amigo, ya va a tener una sonrisa, va a tener un abrazo. ¿Te das cuenta, hermano, lo que te estoy diciendo? ¿Por qué servir? Porque así aprendemos principios del reino. ¿Cuáles son los principios del reino, hermanos? Díganme principios del reino. Amor, amar. Un principio del reino, hermanos. Perdonar. Un principio del reino. Valores del reino. Okay. La libertad, la justicia, la honestidad. Todo esto, hermanos, lo aprendemos nosotros al servir. Nosotros damos nuestro dinero y no lo estamos cantando a la gente. Decirle, mira aquí, yo ahorita. No, no se requiere. Nosotros no estamos fingiendo el servicio ni estamos tomándonos fotografías para que la gente nos vea sirviendo. No es así como se hace el servicio. ¿Me siguen en eso, hermanos? Aprendemos principios del reino porque nosotros no estamos aquí para que nos vean a nosotros. Estamos aquí para que alaben a Jesús. Para que reciban ayuda del Creador, para que se den cuenta que hay un Dios proveyente. A veces nosotros sí, pero que Dios nos usa a nosotros para llegar a Dios. No somos nosotros los importantes, es Dios el importante. Estos principios del reino de enaltecer a nuestro Dios, de glorificarlo, es lo que va delante de nosotros. Así es como nosotros aprendemos, por eso debemos de servir, porque así aprendemos principios del reino. ¿Por qué más, hermanos? Porque así ponemos los dones en función. ¿Has puesto algún don tuyo en función al servir a alguien? Por ejemplo, un don. Hay gente que es buena para predicar. Tenemos los dones. Díganme dones, por ejemplo, el de maestro, don de la enseñanza, que es el mismo, el de pastor, el de liderazgo, el de administración. Todos esos son dones que podemos poner en función, que nos pueden organizar a nosotros para cumplir una función de servicio en la cual podamos llevar el servicio de la manera más adecuada a las personas que lo necesitan. ¿Tienes ese don? Ponlo en servicio. Y te darás cuenta que Dios va a usarte poderosamente para hacer las cosas más eficientes, más eficaces, más específicas, más directas, más poderosas. Y esto es algo que nosotros podemos ver a través del servicio. Si nos ponemos en acción al servicio, entonces nosotros podemos ver nuestros dones, conocerlos, aplicarlos, desarrollarlos, hacerlos crecer. ¿Por qué es importante servir? Porque así agradamos a Dios. ¿Por qué servir a otros? Porque Dios se agrada con un corazón que sirve, con un corazón que se desprende, que no piensa en eso, que confía en su Dios, que Dios le proveerá, que Él está compartiendo con alguien que lo necesita y Dios toma en cuenta eso. Con alguien que se agrada, alguien que está gozoso de poder ayudar a los que sufren, a los que necesitan. Por eso nosotros debemos aprender a servir. Algunas veces, hermanos, creo yo que nos han invitado a servir y nosotros se nos hace pesado porque no estamos acostumbrados, pero es como el ejercicio. Empieza a hacerlo y cuando veas las primeras señas del servicio, la sonrisa de un niño que recibe un juguete, la sonrisa de una persona o la incredulidad de una persona que recibe una chamarra, que recibe ropa, que recibe una cama, que recibe una estufa que hemos hecho aquí, ustedes se darán cuenta entonces de lo satisfactorio que es ejercer el servicio y de cómo Dios bendice para allá y bendice para acá. Amén. ¿Por qué entonces servir, hermanos? Porque así recibimos bendiciones. Dimos muchas razones, ¿no? Nosotros al servicio recibimos bendiciones, ¿sabes? Porque nosotros vemos cómo la gente responde, porque nosotros vemos la necesidad, porque nos pone los pies en la tierra. A veces nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra condición, no vemos el hambre, no vemos la necesidad de pago de servicio, no vemos la carencia de una cama, de un colchón, no vemos la carencia de calzado, no vemos la carencia de ropa, no vemos la necesidad de un trabajo. A veces nosotros lo hacemos desde nuestra casa y decimos, bueno, pues yo estoy bien, los demás deben estar igual que yo. Y no, miles de personas, hermanos, están en otras necesidades, en otras circunstancias, por eso es necesario servir. Y nosotros veríamos en ese servicio todo lo que Dios nos ha bendecido. Y entonces lo valoramos y lo podemos compartir. Cuando el corazón está puesto en eso, entonces el servicio se hace de manera agradable. ¿Me siguen? Y esto es algo que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Recibimos bendiciones. Quiero andar un poquito en esto.
¿Por qué recibimos bendiciones al servir? Bueno, porque aumentamos nuestra capacidad de amar y además nos volvemos menos egoístas. No estamos viendo solamente para nosotros y nuestra familia, sino que vemos todo lo que hay en nuestro entorno, alrededor, y entonces nuestra capacidad de poder amar a alguien más con intensidad. Por ejemplo, yo sirvo a una persona en necesidad y me doy cuenta que mis hijos están bien. Y entonces agradezco a Dios y amo a Dios con intensidad por todo lo que me ha dado. Y aprendo a amar lo que tengo cercano y aprendo a amar al necesitado. ¿Te das cuenta? La capacidad de la reflexión es más abierta, es más amplia. Entonces nosotros tenemos esa capacidad y también nos volvemos menos egoístas, porque lo que yo tengo para compartir, lo puedo compartir sin problema, porque veo la necesidad, porque Dios influye en mí para poder servir a otras personas. Y eso me trae beneficios, me trae bendiciones. Nuestros propios problemas parecen ser menos serios. Cuando tú ves a una persona en enfermedad que tiene necesidad de una silla de ruedas, por ejemplo, que no habla o que no ve, que no puede levantarse para ir a dormir, que tiene que recibir atención. Entonces tú dices, bendito Dios, porque yo puedo, porque yo tengo estas facultades. Y entonces yo puedo hacer algo por esa persona en necesidad. Pero si no lo veo, si no me muevo, si no voy ahí donde hay una persona, donde hay necesidad de que me muevan, donde hay carencia de comida, donde hay carencia de soporte, donde hay malestar, donde hay traición, incluso, por ejemplo, hijos que dejan a sus padres solos y que están abandonados, o niños que tienen limitaciones y que los padres no tienen para sacarlos adelante. Ahí es donde está la necesidad. Y a nosotros, nuestros problemas, cuando no tenemos, por ejemplo, el juguete de última moda, pues nos duele y estamos llorando porque no tenemos eso, pero cuando vemos la necesidad de otra persona, decimos, pues, ¿en qué estoy enfocado? ¿Hasta dónde estoy? Por eso, hermanos, es necesario estar en actividad constante, de servir, de ayudar a los demás. ¿Me siguen? Mateo 25, 34, 36 dice lo siguiente, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Y cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Este es el servicio que nosotros estamos haciendo. Este es el servicio que nos abre a nosotros el panorama y nos da la capacidad de amar. Este es el servicio que nos dice a nosotros que nuestros problemas pueden ser no tan graves, que las cosas que nos hacen sufrir y llorar algunas veces están lejos de ser realmente un problema. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros estemos en el servicio. Nuestras bendiciones a veces no las vemos tan claramente como cuando estamos sirviendo. No las apreciamos tanto. Y esto es algo que necesitamos hacer y que Dios nos está poniendo enfrente para que nosotros no perdamos la oportunidad de servir, porque esto nos edifica, porque esto aumenta nuestro esfuerzo, nos da gozo, nos da alegría, satisface todas las actividades que nosotros podamos hacer. Y además le da peso a todo lo que tenemos. Valoramos nuestra familia, valoramos nuestros hijos, valoramos lo que tenemos, nuestros recursos. El hecho de estar aquí en esta tarde escuchando palabras con libertad, no sin persecución, sin dolor. Todo eso lo podemos valorar. ¿Por qué entonces recibimos bendiciones? Porque es la manera de servir a nuestro Señor también. Es necesario servir, es necesario servir. Y recibimos bendiciones al servir a nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando nosotros vemos todo esto a profundidad, nos damos cuenta de que la manera en la que nosotros sirvamos, la cantidad de veces que lo hagamos y la profundidad con la que lo hagamos, nos va a traer bendiciones a nosotros. Porque cuando servimos a nuestro Dios, las bendiciones son para el que recibe, tanto como para el que sirve. Así que no hay ninguna pérdida, pues todo es ganancia en el servicio. Y esta cadena nosotros la hemos detenido en cierta forma. Nos hemos dedicado a nosotros tener, y si tengo de sobra, entonces ya apoyo a otros. Pero no debiera ser así, porque cuando yo ayudo a otros, Dios me bendice a mí. Y entonces las bendiciones crecen. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay oportunidades para servir. Díganme, ¿cuántas oportunidades has tenido para servir nada más el día de hoy? Servimos el café, tuvimos oportunidad de ayudar a alguien, a lo mejor vimos a alguien en necesidad y vimos una moneda, pasamos
a un lado de una casa que tiene algún dolor. Nos dimos cuenta de alguien que perdió a algún familiar, que alguien que está enfermo, alguien que está en la cárcel, alguien que tiene algún problema, que va a enfrentar alguna circunstancia, ¿no? No sé qué haya pasado en tu vida, pero el día de hoy nada más tenemos muchas oportunidades de servir, tuvimos muchas oportunidades de servir. Y si así evaluamos nuestros días de la semana, ¿cuántas oportunidades tenemos de servir? Piénsalo, hermano. Dios está preparando todas estas cosas para nuestras buenas obras, porque nosotros fuimos creados para buenas obras, y esas buenas obras son el servicio cristiano. Y cuando nosotros estamos activos en el servicio cristiano, recibimos bendiciones, aprendemos, crecemos y somos maduros como cristianos. Y no necesitamos hacer cosas extraordinarias. Por eso es importante que nosotros definamos que el servicio es mi acción más importante cada día, y debiera ser diaria, porque esto me hace a mí crecer, me hace a mí ser mejor persona, me hace a mí detectar las cosas que no veo, me hace a mí abrir el panorama. ¿Están de acuerdo? Algunos de nosotros solo prestamos servicio a quienes se encuentran a nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras personas cercanas, y a veces evitamos hacerlo con otras personas. Jesús nos mandó que amáramos y sirviéramos a todos, por igual, que tuviéramos esa intención. Si tenemos talentos especiales, pues debemos utilizarlos para el servicio a los demás. Y ahora vamos a entrar en el núcleo del tema. Jesús es el ejemplo de servicio. Y les quiero compartir Mateo 20:28. Dice, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvieran, sino para servir a los demás. Jesús dijo esto, hermanos. No vine al mundo para que me sirvan. No vine al mundo para que yo reciba el servicio. Yo vine a dar un servicio para ustedes, para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Amén. Este es el ejemplo grande. Este es el que marca la historia. Este es el que hace la diferencia entre nosotros, los que decimos ser cristianos, y las personas que no saben del mensaje. Jesucristo vino para servir. Y este es el ejemplo que nos dejamos. Pleno, claro, directo. No hay desviación. Va derecho. Si quieres ser cristiano, tienes que servir. Jesucristo sirvió al pobre, sirvió al ignorante, al pecador, al despreciado, sirvió también a los que no tenían necesidad, ¿verdad? Señaló a los que eran ricos, a los que tenían poder, pero lo hizo para cambiarlos también, para ponerlos en una perspectiva de amor. Enseñó el evangelio a todos los que quisieron oírlo, incluidos los escribas y los fariseos. Alimentó a la gente hambrienta que iba a escucharlo con ¿cuántos panes y cuántos pescados? 5 panes. ¿Y alimentó a cuántos? A 5,000 una vez y a 3,000 otra vez. Con sus manos desmenuzaba el pescado y nunca se acabó, hasta que quedaron todos satisfechos y sobró. Esas son las comidas que me gustan. Esas donde no faltan. Y es Jesús el que la provee. Jesucristo, hermanos, también sanó a los enfermos. Dice que venían por millares buscándolo para ser sano. Y Jesús, donde iba tocando, iba sanando. Ese es el servicio. Jesucristo tenía el poder para que sus sombras sanaran. Jesús tenía también el poder de sanar a distancia. ¿Recuerdan? Que dijo el centurión, no vayas a mi casa. Yo tengo soldados a mi servicio que les digo, vayan y háganlo. Y estoy seguro que lo van a hacer. Así tú, si tú dices, ella va a sanar. Y Jesús dijo, sana. Este es el servicio. Jesús levantó a los muertos también. Lázaro es el ejemplo. Y otros tantos que se levantaron cuando murió. Jesucristo sirve y está sirviendo su función hoy también para nosotros. Y sigue sirviendo para mucha gente. Está haciendo su trabajo. Y si Él sirve y Él da el ejemplo de servicio, el llamado para nosotros es servir. Creo que he sido ya muy insistente en eso, ¿ok? Voy a avanzar. Poco antes de su crucifixión, se reunió con sus discípulos. Y después de enseñarles algunas cosas de su mensaje, tomó una vasija con agua, una toalla y le lavó los pies. Este es un ejemplo de servicio. Mañana hablaremos un poco de eso y haremos el ejercicio. Yo los invito para que no falten. Mañana es una fecha importante.
para que nosotros hagamos este acto simbólico y abramos nuestras posibilidades a reconocer que este servicio es grande, es grande para el mundo. No voy a ahondar en ese porque mañana lo vamos a ver, ¿ok? Pero podríamos ahondar muchísimo en ese solo ejemplo. Quiero hablar de un ejemplo mayor, el que está escrito a continuación. Escucha por favor atentamente lo que dice este texto. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario entonces, uno de los requisitos que dice este texto, es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Es necesario para el servicio. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es necesario que ustedes y yo sintamos igual que Cristo, que ese sentimiento esté dentro de nosotros para que sea de manera natural. ¿Ok? Filipenses 2:5. Luego dice Filipenses 2:6 y 7, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él, siendo Dios, no quiso quedarse siendo Dios. Para su servicio, Él se quitó todo lo que Él era. Todo lo que Él era. Él era Dios. Y se convirtió en uno de nosotros. Por amor. Por servicio. Hay algo más grande que eso. Sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se convirtió en uno de nosotros. No tuvo el menor empacho en decir, estoy allá, estoy bien, tengo todo el poder, toda la gloria, toda la honra para mí. No es problema, voy por ellos. Amén. Servicio extremo. Nosotros estamos siendo llamados en este sentido también. Te sientes que eres algo, sientes que eres alguien importante, sientes que no puedes hacerte menos que la persona que vas a servir. Pues olvídate de eso. Mira, el ejemplo de Jesús es, no tuvo por usurpación, dice la otra vez. No tuvo ningún problema, no tuvo estima por las cosas que tenía. Él se pudo deshacer de ello porque sabía que Dios estaba en control. Y lo mismo te digo a ti hoy, y me repito yo varias veces, no es problema quitarme todo lo que yo soy y servir a las personas, porque Él lo hizo, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios tome en cuenta todas estas cosas. Considere que si Él siendo Dios se despojó, pues nosotros podemos vaciarnos de nuestros recursos, porque Él estará atento de estar proveyendo lo que necesitemos. Amén. Nuestra honestidad en ese servicio, este principio del reino, debiera estar bien marcado para nosotros. No tenemos miedo de servir, ni de dar lo que tenemos, porque Dios está atento de lo que nosotros necesitamos. Dice Filipenses ahora en verso 8, capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, ya siendo él, habiéndose hecho hombre, no solamente vivió como un hombre, sino que se humilló siendo hombre. De entre los hombres, él siendo Dios, se bajó a ser hombre. Y entre los hombres, se humilló ante los hombres. Por si fuera poco. Así que nosotros tenemos el ejemplo más claro de Jesús. Nosotros no tendríamos por qué limitarnos para servir a las personas. De ningún tipo, de ninguna clase, con ninguna intención. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros podemos hacerlo. De hecho, ese es el llamado. Que nosotros no estimemos nada de lo que tenemos por valía, sino que lo ofrezcamos a Dios con una intención clara. ¿De acuerdo? El corazón va por enfrente porque nosotros confiamos en Dios. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es el servicio más importante, hermanos. Si Jesús nos está diciendo que nosotros vayamos a la gente y le prediquemos el evangelio, vayamos. Es algo que va a transformar tu vida y la va a bendecir en abundancia. No tengamos miedo para eso. Comparte el evangelio con la persona cercana, pero también con la lejana. Siempre que veas oportunidad, sírvele a alguien. Dios lo toma en cuenta y te bendice. No te prives de esas bendiciones. Te das cuenta que eres tú quien está privando esas bendiciones, porque lo detenemos. Así que si Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, Jesús recibió muchas bendiciones. Miren, Él fue obediente hasta la muerte y la muerte fue de cruz. Y podemos decir, no, pues yo no quisiera morirme. Pero la muerte, hermanos, para Jesús fue un paso que le dio la gloria de estar a la diestra de Dios. Amén. Y está sirviendo para nosotros ahora.
¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Jesús fue levantado entre los muertos. Así que la muerte fue un paso solamente. Fue algo de dolor. Puede ser que en el servicio tengamos dolor. Sí, pero bien vale la pena, ¿no? Si tú piensas en el momento en el que vas a estar resucitando y vas caminando y te vas a encontrar con Jesús, que vengan 15 o 20 sacrificios más, porque estamos con la seguridad de ver. Bueno, yo quiero ponerte hoy en esa perspectiva. Si estamos sirviendo, no nos estamos ganando la salvación, ya la tenemos la salvación. Y es por eso que nosotros servimos. ¿Te das cuenta? No esperes, hermano. Ya eres salvo. No necesitas esperar a ver a Jesús. Ya eres salvo desde ya. Así que si eres agradecido y ya sabes que eres salvo, no te detengas. Estamos llamados para servir y tenemos que llevar ese servicio. ¿De acuerdo? Cumplamos la misión, dice Filipenses 2:8, estando en muerte, se humilló y fue muerte y muerte de cruz. Él tenía una misión, era específica, y era morir por nosotros. Nosotros tenemos una misión también, ¿sabes cuál es? Predicar el evangelio. Cumplamos la misión, y aún si esto implica perder la vida, porque en algunos lugares, hermanos, se persigue a los cristianos y se les mata. Y si esto implica perder la vida, bueno, vamos a predicar el evangelio con libertad. Ahorita tenemos esa oportunidad aquí. Nunca hemos sido perseguidos, ni hemos estado expuestos a muerte por predicar. Así que aprovechemos esa oportunidad. No todos la tuvieron, nosotros la tenemos. Porque servir a Dios es lo único que verdaderamente es importante y trascendente. Mateo 16:25 dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvan. Y no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos en agradecimiento, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Te das cuenta? Es muy diferente, no lo estamos haciendo con una intención doble ni estamos negociando con Dios. Dios nos dio, Él se ha vaciado en ese servicio. Y lo correcto, lo normal, la respuesta indicada es servir y hacer exactamente lo mismo que Él ha hecho por nosotros. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús, hermanos, Él cumplió ya. Bueno, nosotros tenemos esta promesa y Dios nos ha estado echando de nosotros promesas por enfrente de nosotros. Ha estado con nosotros desde siempre y nos ha dicho qué es lo que va a pasar con nosotros. Díganme una promesa que tienes para cuando Cristo venga. Nos vamos a levantar. ¿Qué más? Otra promesa. Vida eterna. Otra promesa. Él estará con nosotros. ¿Qué otra promesa? No habrá llanto ni dolor. Y bueno. ¿Qué otra promesa tienes? ¿Te hace falta más? Si con esas, nomás pensando en esas, con eso tenemos. Él lo hizo y Dios lo premió. Nosotros lo haremos y recibiremos sus promesas. Seguro, no hay duda, hermano. No hay duda. Dios va a cumplir sus promesas. Lo hizo con Dios, lo hizo con Jesús, Dios lo hizo con Jesús. Porque Jesús cumplió y dice, por lo tanto, al cumplir Jesús con su misión, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es nuestro Señor Jesús. Y a Él es al que nosotros le rendimos homenaje y alabanza en este día, y lo vamos a seguir haciendo por siempre, con nuestro servicio y con nuestra predicación. Y cuando nosotros terminemos nuestra carrera, diremos como Pablo, Él lo hizo y Dios lo premió. A nosotros lo hicimos y recibiremos la corona de la vida. Amén. Y no lo recibiremos porque trabajamos, hermano. Lo recibiremos porque Él ya lo prometió. Nosotros hacemos esto en respuesta de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Es diferente, ¿no, hermanos? El verso 10 del capítulo 2 dice lo siguiente. ¿Para qué lo hizo? Bueno, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Este es el propósito por el cual fue exaltado Jesucristo. Nosotros servimos a las personas y Él será nuestro Señor. Él es y será nuestro Señor. Porque reconoceremos que esa obra merece mi adoración y la de los ángeles. Por eso dice ahí, se doblará toda rodilla en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra también. Jesucristo merece la adoración de todas las criaturas, no nada más de los ángeles y de nosotros.
todo el universo doblará la rodilla delante del Rey, que es Jesús. Nuestro servicio debe ser hecho para que todos descubran a Jesucristo y doblen su rodilla en adoración. Y descubran que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el gran amor que Él desprendió a nosotros. ¿Te das cuenta, no? Cómo el servicio entonces llega a nosotros a través del amor de Dios. Nosotros descubrimos el amor y este amor nos reta, y cuando nos reta nosotros servimos y entonces se vienen bendiciones para todas las personas. Este es el servicio que tenemos que encontrar. Ese servicio que te satisface, ese servicio que tú buscas hacer. Ese servicio que a lo mejor no todos lo aceptan y que implica un sacrificio, pero que es satisfactorio, pleno. Y que nosotros tenemos la obligación moral de perseguir, no solamente de realizar, hermano, una vez cuando tengas tiempo, no, hazlo todos los días. Tenemos oportunidades todos los días. Miren, el verso 11 dice lo siguiente: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto no solamente le da honra y gloria a Dios, le da la honra a Jesucristo también. Confiesa que Jesús es el Señor. Es decir, el plan de Dios para la salvación se cumple a través del servicio. Cuando ellos descubren el amor, cuando ellos descubren el Evangelio, reciben de Dios este amor, entonces todo se cumple, ¿te das cuenta? Por eso es necesario que nosotros sirvamos y lo hagamos con toda intensidad. Que no nos quedemos sentados para eso, que no nos estemos esperando a que alguien me diga qué hacer. Hay muchas oportunidades de servicio, ¿estás de acuerdo? Nuestro servicio debe ser derivado de lo que Él ha hecho por nosotros para darle gloria al Padre. Todo lo que tú recibiste de gracia dada a las demás personas. Y el Señor nuestro Dios será glorificado con cada cosa que tú hagas. Esto es lo que nosotros estamos hablando en este día. El verso 12 dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como cuando yo estoy ahí presente con ustedes solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que yo no estoy ahí. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues que lo hagas con respeto, que lo hagas sabiendo a quién le estás haciendo ese servicio. Porque dice, cuando hiciste ese servicio de visitar a los enfermos, de visitar a las viudas, de darle de comer a los hambrientos, de satisfacer las necesidades de alguna persona, lo hiciste para mí. Entonces, cuando sirvamos a las personas, démonos cuenta que a quien estás sirviendo es al Rey de Reyes. Amén. No estás haciéndolo a la persona en particular. Está recibiendo Jesucristo un servicio tuyo a través de esa persona. Es impactante, es impresionante eso. Porque si tú lo estás haciendo para Jesús, entonces ve la cara de Jesús en esas personas que necesitan. Y alégrate de poder tener el honor de servir a Jesús. Y ese es el servicio cristiano. Si tú supieras que en esa persona está Jesús, lo harías. Te detendrías a pensar, no, pues esto no lo voy a hacer. Este no necesita, este se lo va a malgastar. Porque sabes que Jesús es el que está ahí. Si ves a alguien enfermo y tú sabes que Jesús está ahí con él, ¿no lo servirías? Bueno, piensa ahora en todos los necesitados que has tenido alrededor y todas las oportunidades que has tenido de servir y ve la cara de Jesús en ese necesitado. Y dime ahora, ¿cuántas veces servirías? ¿O cuántas veces te detendrías de servir? Dime ahora. ¿Habría alguna en la que te detendrías para servir? Pues no debería. Si estamos entendiendo el mensaje, nosotros veríamos necesitados y no podemos detenernos de servir. Así sería, porque el mensaje es muy claro. Si siempre hemos obedecido, no solamente cuando está Pablo, sino que ahora más en la ausencia. Ocupámonos en nuestra salvación con temor y temblor. El servicio a los demás es ocuparse de la salvación, es hacer válida nuestra salvación, es estar conscientes de que ya somos salvos, de que no estamos luchando para salvar, de que no estamos arrancándole a Dios la salvación, sino porque ya la tenemos, es que nosotros lo servimos con intensidad, con agradecimiento, con fuerza, con dedicación. ¿Me siguen, hermanos? Amén. El verso 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que nosotros sirvamos.
porque Él sabe que de esa manera transforma el mundo completo. Porque ese es el mensaje real del Evangelio, donde el amor va a reinar en todas las personas. Porque nosotros servimos, ellos reciben, ellos aman y vuelven a servir. Y aman a otros y sirven a otros y entonces se hace una cadena de... Esto es lo que Dios quiere, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el ser. Así que el servicio debe salir del interior de nosotros por el amor que Dios ha derramado en nosotros. Y cuando sale así, la persona que lo recibe siente ese amor, lo descubre, lo aprecia y lo vive de la misma forma. Y entonces lo transmite de esa misma forma. Y se hace una cadena interminable de amor para las personas. Este es el servicio del que estamos hablando y del que vamos a seguir hablando más adelante. El verdadero servicio no nace de la voluntad del hombre. No soy yo quien decide servir. Es la influencia de Dios en mi vida. No nos confundamos, hermanos. El que sirve pensando que así gana la salvación está en un error. Nosotros no ganamos la salvación sirviendo. No ganamos la salvación siendo obedientes. Esto es mentira. El verso 14 dice así: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué es necesario hacerlo así? Bueno, hermanos, a veces hacemos el servicio y vemos que otras personas están alrededor de nosotros ahí y no hacen nada. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo cargo con todo? Este está sentado ahí, también se lleva las palmas junto conmigo. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa si la persona de ahí enseguida de ti no hace nada? Tú estás sirviendo y sabes a quién sirves. Si él no sirve, ¿cuál es el problema? ¿Por qué enfadarnos nosotros con alguien que no quiere hacer el trabajo o que lo hace a regañadientes? Pues tú hazlo sin murmuraciones y sin críticas y sin pleito. Estás sirviendo a Dios, ¿no? Debes hacerlo con todo el corazón, sin fijarte si alguien más hizo bien o hizo mal. Si a ti te toca y lo haces con entusiasmo, Dios está premiando eso. Dios está valorando todo eso. Así que no importa. Vas a recibir críticas sirviendo, hermano. Vas a recibir contras sirviendo. Le hiciste el pastor y luego dice, no, es que el pastor no viene a visitarme. Yo estuve enfermo y usted ni siquiera se dio cuenta, me dijeron a mí, sin decir nombres. Me dijo, oiga, yo estuve enferma y ni siquiera vino a verme. Pues sí, me dijo nomás que pues yo no me di cuenta ni siquiera que estaba enfermo. Y no es pretexto, ¿verdad? Pero entonces yo tendría que haber programado una visita para todas las personas. Me di cuenta de eso. Y dije, sí es cierto, no fui a visitarla. A lo mejor si yo tuviera una ronda de visitas, pues hubiera caído exactamente cuando ella lo necesitaba. No la tenía planeada. ¿Me sirvió? Sí. ¿Tenía que pelear con ella? Sin murmuración y sin contiendas. ¿Qué me toca a mí? Pues aprender. Me estaban llamando la atención, pero yo podía fácil decir, oye, espérate, pues no soy adivino. ¿Cómo le hago para saber que está enferma y visitarla con pero no, hermano, lo que la llamada de atención de Dios era, o sea, haz algo para que te enteres. Tú, para que sirvas. Ella te está diciendo lo que necesita. Necesita visitas y no es la única. Entonces planealo. Entonces muévete, entonces haz algo diferente. Tú que estás sirviendo a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Sirve sin criticar a otros por lo que hacen. Sin reproches para nadie, porque cada uno tiene su recompensa en Dios. Piensa solo en ti y en quienes estás sirviendo. La crítica no te sirve de mucho. Lastima tu corazón, limita tu servicio, te encapsula, y eso no es bueno. No dejes que eso pase. Limpia tu corazón y tu mente de todo esto, y entonces hazlo con libertad. ¿De acuerdo? Voy a terminar con esto. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense qué bonita frase. El servicio debe ser con sencillez. No les estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué quiere decir esto? Sin presumir, hermano. Sirve, ayuda a las demás personas. No estés diciéndole a los demás que estás sirviendo. Sé sencillo, ayuda. Simplemente ve la necesidad y trabaja para eso. No esperes
una recompensa ni un pago. Dios está trabajando en eso. Y además Dios te va a bendecir en eso, ya lo vimos, ¿no es cierto? Trabaja con sencillez y en humildad. En humildad quiere decir que no te vanagloríes con esto, no estés diciéndole a los demás, miren, véanme a mí y sigan mi ejemplo, ¿no? No es necesario hacer eso. Pones el ejemplo y otros lo van a seguir, pero tú no tienes que decir nada. Hazlo con libertad, con sencillez, con humildad, que no haya una influencia de este mundo en tu servicio. Ninguna. No dejes que nada opaque el servicio que estás dando. Y entonces las personas verán la luz que Dios pone en tu corazón. Y cuando tú hables, la luz que Dios pone en tu corazón va a quedar a la luz, va a quedar a la vista. La gente se va a dar cuenta que eres auténtico y no tienes que decirle a nadie. Se te va a notar, ¿te fijas? Y no hay nada que hacer, Dios se va a encargar de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, hermano? El servicio debe ser algo que sale de nuestro corazón por la influencia del amor de Dios. Es todo. Simple como es. Y el ejemplo de Jesús es eso, hermano. Que vayamos y hagamos lo que nos toca hacer. Con sencillez, con humildad, constantes, disciplinados y en cada oportunidad que nosotros tengamos. El servicio, entonces, va a concluir con esto, hermanos. Cambia tu forma de pensar, es el ejemplo de Jesús, para que cambie tu forma de sentir y de hacer las cosas. Aprendamos a vaciarnos en el servicio a los demás. No hay tantos recursos que puedas dar que Dios no te pueda suplir. Ni que te quedes sin recursos y que andes mendigando después por algo que tú diste en un servicio. Cumple la misión. ¿Ya sabes cuál es tu misión? Servir, predica el evangelio, ayuda a las personas. Cumple la misión, aun si esto implica perder la vida o sacrificar alguna cosa sencilla. No te limites. Recibiremos sus promesas. Anímate. Estas promesas son para ti y serán una realidad. Ya lo son en realidad. Y los vamos a descubrir a través del servicio. Serviremos para que todos le den la adoración a Jesús y doblen su rodilla delante de él. Serviremos por lo que él ha hecho por nosotros con temor y con temblor. Serviremos porque Dios incluye en nosotros, no porque lo tenemos como un mandamiento, ¿no? Es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto también lo aprendimos hoy, no sé si sea nuevo, pero guárdenlo. Serviremos sin criticar a otros por lo que hacen ni tampoco reprochándoles lo que hicieron. Serviremos con sencillez y en humildad, sin la influencia de este mundo. Y Mateo 13:43 termina diciendo, pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre, como brilla el sol. Una bonita promesa, ¿no les parece? Mateo 13:43. Los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre, como brilla el sol. ¿Te gustaría? Es difícil, ¿no? Lo que hemos visto. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. El que tiene oídos para oír, oiga, escuche. Es algo sencillo el servicio, ¿no? Jesús dejó poderosas enseñanzas. Simple, no hay mucho que sufrir, te los garantizo, y hay mucho que ganar. Yo espero, hermanos, verdaderamente que el Señor nos siga bendiciendo en este trimestre. Vamos a estar oyendo muchas cosas acerca del servicio, pero el ejemplo de Jesús no va a dejar de ser el más importante de todos los que tenemos. Yo espero que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Amén.